Buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al encuentro sobre el módulo 2 de la cátedra Impuesto 1. El día de hoy vamos a estar tratando sobre aquellos aspectos en los cuales entonces va a estar basado el gravamen del impuesto sobre la renta, tales como qué se considera enriquecimiento neto, cuáles serían los contribuyentes, los sujetos pasivos que deben estar, según la norma, obligados al cumplimiento del impuesto sobre la renta, así como las bases mínimas de ingresos para tributar y de manera especial también manejemos cuáles serían los ingresos gravables y cuáles serían las actividades que están exentas del impuesto sobre la renta. En este sentido, comenzaremos entonces a los fines de refrescar que a los fines entonces de refrescar y de irnos familiarizando con ese manejo de la norma del impuesto sobre la renta, recordemos la ley que está vigente, la publicada en fecha 30 de diciembre del año 2015, la cual nos estipula todo el ordenamiento jurídico que regula el marco legal del impuesto sobre la renta. Bien, ¿qué grava entonces el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta grava todos los enriquecimientos anuales, netos y disponibles obtenidos en dinero o en especie durante un ejercicio económico. Recordando que este ejercicio económico se corresponde a una anualidad, de acuerdo a lo que estudiamos en nuestro módulo anterior, referido a los principios y características del impuesto sobre la renta. Así entonces, el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta me dice que el impuesto grava los enriquecimientos anuales, netos y disponibles. Anuales correspondientes a un ejercicio económico que se corresponde con una anualidad que recordamos para las personas naturales rige el año civil que comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Y que en el caso de actividades comerciales como en las personas jurídicas, esta anualidad, este ejercicio económico, se conforma o se constituye desde la propia acta constitutiva de la entidad. De modo que grava enriquecimientos anuales, los enriquecimientos que se correspondan a ese ejercicio económico. Además, los enriquecimientos netos, es decir, aquellos enriquecimientos que se obtienen con base a la ecuación que todos conocemos, los enriquecimientos netos serían igual a los ingresos brutos menos los costos menos las deducciones. Es decir, entonces la ley de impuestos sobre la renta toma en cuenta el enriquecimiento neto. Además que se encuentran disponibles. Recordemos que la disponibilidad la designa la norma, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 5, y nos indica que existen tres momentos en los cuales se consideran disponibles estos ingresos. En su mayor parte, cuando se causa la operación, en lo que se refiere, por ejemplo, a los ingresos cuando se devengan y además cuando son pagados. Bien, que lo explicamos muy bien en el principio de la disponibilidad, en el artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, que sean anuales, netos y disponibles. ¿Qué se va a considerar entonces enriquecimiento neto? Nos define el artículo 4, que son aquellos que resultan después de restarle a los ingresos brutos los costos y las deducciones permitidos por la ley. Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta nos define que posteriormente vamos a detallar los costos desde su artículo 21 y las deducciones permitidas, así como las condiciones que son aplicables para que procedan esas deducciones o esos gastos, lo profundiza y además en un artículo bien amplio que se definen como deducciones en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero por el momento nos encontramos entonces que se considera enriquecimiento neto, aquel incremento de patrimonio que resulta después de restar a los ingresos brutos los costos y las deducciones, sin perjuicio del enriquecimiento neto de fuente territorial del ajuste por inflación fiscal. Bien, recordando que el ajuste por inflación fiscal también complementa el impuesto sobre la renta y que además ese ajuste por inflación fiscal se compone de dos partes, un ajuste inicial y un ajuste regular que tocaremos también posteriormente en nuestros siguientes módulos. Por el momento también debemos recordar entonces quiénes son los contribuyentes o las personas que están sometidas al impuesto sobre la renta, es decir, los sujetos pasivos que estén obligados
al pago de esta declaración o a declarar y pagar a ese cumplimiento. Según el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos vamos a encontrar las personas naturales, las compañías anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en nombre colectivo, los titulares de enriquecimientos de actividades de minas e hidrocarburos y los establecimientos permanentes o bases fijas definidos también en la norma. Bien, entonces podemos observar cómo desde su propia naturaleza encontramos sujetos pasivos, las personas naturales conformados en condición de personas físicas de acuerdo a lo que nos establece desde el mismo Código Civil, por ejemplo, en condición de personas, de seres humanos, somos considerados todos nosotros personas naturales, ¿bien? Las compañías anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, que dependerá de la forma de constitución que, de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio, hayan decidido optar para su documento constitutivo. Y podemos ver entonces que la mayoría de entidades se encuentran sometidas al impuesto sobre la renta. Sin embargo, también es importante acotar que el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos indica que para esos sujetos pasivos existen unas bases imponibles, es decir, unas cuantías, unas cantidades mínimas de ingresos que nos fija para estar obligado como sujeto pasivo al impuesto sobre la renta. Que es importante resaltar desde ya que en el caso de las personas naturales nos indica que deben obtener un enriquecimiento neto superior a 1.000 unidades tributarias. Esto se corresponde en el caso de ingresos bajo relación de dependencia, es decir, para los asalariados, para quienes obtenemos ingresos por sueldos y salarios, para a los efectos del impuesto sobre la renta, nace esa obligación de declarar el impuesto sobre la renta cuando se obtienen ingresos superiores a 1.000 unidades tributarias. Bien, recordando que para la fecha, para el día de hoy, la unidad tributaria vigente tiene un valor de 9 bolívares. Por lo tanto, esto representaría un enriquecimiento neto anual superior a 9.000 bolívares. Los ingresos brutos mayores a 1.500 unidades tributarias en el caso de los no asalariados. ¿Quiénes son los no asalariados? Se corresponden con las personas naturales que realizan actividades comerciales y las personas naturales que se desempeñan en el libre ejercicio de la profesión, cuyos ingresos se denominan honorarios profesionales. En este caso, para ser sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, entonces la cuantía que se debe obtener es un ingreso mayor a 1.500 unidades tributarias, que para el momento, con un valor de unidad tributaria vigente de bolívares 9, se corresponde con 13.500 bolívares. Entonces, ese sería el caso de las personas naturales. Bien, dependiendo de su actividad, si son sueldos y salarios, enriquecimiento neto superiores a 1.000 unidades tributarias, y si son actividades diferentes a sueldos y salarios, unos ingresos brutos superiores a 1.500 unidades tributarias. Asimismo, es importante destacar que en el caso de las personas jurídicas establece la norma que todas deben declarar, cualquiera sea su monto de enriquecimientos o pérdidas. Bien, entonces aquí tenemos quienes deben declarar y pagar según el artículo 77 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya se trate de personas naturales o de personas jurídicas. Ingresos gravables. Los ingresos gravables pues vienen a constituir esos ingresos que se obtienen de las actividades que constituyen hecho imponible, hecho gravable, que en el caso de las personas naturales se corresponden con las ventas de bienes y servicios en general, con arrendamientos, ya sea de bienes muebles e inmuebles, los ingresos obtenidos por honorarios profesionales, los ingresos por regalías y participaciones análogas, las participaciones en los enriquecimientos provenientes de cuentas de participación de sociedades de personas, de comunidades, de consorcios, los intereses y comisiones mercantiles, los sueldos y salarios y remuneraciones similares. Podemos observar entonces cómo en su mayoría en las actividades que realizan las personas naturales pudieran estar sujetas al impuesto sobre la renta. Luego que entonces nosotros hemos tratado
¿quiénes serían esos sujetos pasivos, verdad? Que se clasifican en personas naturales y en personas jurídicas, además de los ingresos gravables según la naturaleza de la operación o la actividad que realicen. La ley del impuesto sobre la renta, como la mayoría de las normas en nuestro ámbito nacional, contemplan exenciones y exoneraciones. Recordando nosotros que la exención y la exoneración se encuentran definidas desde nuestro Código Orgánico Tributario, en el cual una exención se corresponde con la dispensa total o parcial del cumplimiento del pago de la obligación tributaria contenida en la misma ley. Por lo tanto, la exención pues siempre se debe encontrar dentro del cuerpo de la ley del tributo que se trate. Y una exoneración también se trata de la dispensa total o parcial del cumplimiento del pago de la obligación tributaria, pero que se emite mediante un decreto de exoneración por el Ejecutivo Nacional. Entonces, las exenciones las encontramos tipificadas en el mismo contenido, cuerpo de la ley, mientras que una exoneración las vamos a encontrar establecida o dispuesta en un decreto de exoneración que sea emitido por el Ejecutivo Nacional. En el caso de las exenciones para el impuesto sobre la renta, las mismas se encuentran mencionadas, establecidas en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y nos encontramos así, entonces, que están exentos del impuesto las siguientes actividades. Las entidades venezolanas de carácter público, el Banco Central de Venezuela y Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, así como los demás institutos autónomos que determine la ley. Es decir, las instituciones de carácter público se encuentran exentas del impuesto sobre la renta. Luego tenemos los agentes y demás funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en la República por las remuneraciones que reciban de sus gobiernos, también los agentes consulares y otros agentes o funcionarios de gobiernos extranjeros que con autorización del gobierno nacional residan en la República Bolivariana de Venezuela por las remuneraciones que reciban de sus gobiernos, siempre que exista reciprocidad de exención con el respectivo país a favor de los agentes o funcionarios venezolanos, y las rentas que obtengan los organismos internacionales y sus funcionarios de acuerdo a lo previsto en los convenios internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. Este numeral 2 del artículo 14 se refiere entonces a aquellas personas, funcionarios que están realizando cargos diplomáticos en otros países y que desde su país de origen y en el país en el cual están ejerciendo una función laboral, profesional, como diplomático, existe la exención por los ingresos que se obtienen, siempre y cuando exista reciprocidad de esta exención entre ambos países, es decir, que existan unos convenios internacionales para que dicha exención pueda ser recíproca. También nos encontramos en el numeral 3 del artículo 14 un aspecto importantísimo en materia de exenciones de impuestos sobre la renta, al cual debemos prestar especial atención, ya que este numeral 3 engloba una serie de actividades que es importante que en su detalle cumplan con las condiciones para las cuales se establecen para que puedan gozar de la exención del impuesto sobre la renta. Es importante destacar que entonces este numeral 3 es el que nos indica en el caso de las instituciones benéficas y de asistencia social que se encuentran exentas del impuesto sobre la renta, pero nos indica a su vez siempre que sus enriquecimientos se hayan obtenido como medio para lograr los fines antes señalados, que en ningún caso distribuyan ganancias, beneficios de cualquier naturaleza o parte alguna de su patrimonio a sus fundadores, asociados o miembros y que no realicen pagos a título de reparto de utilidades o de su patrimonio. Entonces, si pretendemos constituir una institución benéfica y de asistencia social, pero que goce del beneficio de la exención del impuesto sobre la renta, es importante que cumpla con las características que establece este numeral. Y dentro de esas características
se nos reflejan las siguientes: que en ningún caso distribuya ganancias, que los beneficios de su patrimonio tampoco se distribuyan para sus fundadores, asociados o miembros, y que no realicen pagos a título de reparto de utilidades o de su patrimonio. Esas serían las características que debe constituir o que debe contemplar o que debe contener esa institución benéfica y de asistencia social, en principio, para que pueda gozar del beneficio de la exención. Pero además es importante tomar en cuenta, y aquí sí debemos estar atentos, que este numeral 3 del artículo 14 se encuentra concatenado con el artículo 17 del reglamento del impuesto sobre la renta. ¿Y por qué debemos vincularlos o por qué debemos conocerlo? Porque el artículo 17 del reglamento del impuesto sobre la renta es el que nos define qué es una institución benéfica y de asistencia social. Y nos define precisamente ese reglamento, el reglamento del impuesto sobre la renta, en su artículo 17, que las instituciones benéficas y de asistencia social en líneas generales serán aquellas que tienen fines, como su nombre los indica, benéficos, que ayudan, por ejemplo, a la disminución de la pobreza, que pueden ayudar a disminución de enfermedades o entre otros aspectos que contempla el artículo 17. Por eso es que es importante que si el objeto del documento constitutivo no está dirigido tal cual como nos indica el artículo 17 del reglamento, pues entonces no podría considerarse una institución benéfica y de asistencia social. La recomendación general es que cuando nosotros, en función de contadores públicos, debamos emitir una opinión sobre las obligaciones tributarias de este tipo de instituciones que se constituyen como instituciones con fines benéficos de asistencia social, sin fines de lucro, nosotros analicemos y apliquemos si cumplen con las condiciones del numeral 3 del artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y a su vez el análisis de los conceptos que se definen en el artículo 17 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, nos encontramos el numeral 4 del artículo 14, que indica además que están exentos del impuesto sobre la renta los trabajadores o sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciban con ocasión del trabajo, cuando les sean pagados conforme a la ley o a contratos de trabajo por los intereses y el producto de los fideicomisos, todo de acuerdo con el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo. Bien, es decir, todas aquellas indemnizaciones que se hacen para las indemnizaciones de finalización de relaciones laborales. También nos encontramos en el numeral 5, los asegurados y sus beneficiarios por las indemnizaciones que reciben en razón de sus contratos de seguro. Tenemos en el numeral 6 el aspecto referido a los pensionados o jubilados por las pensiones que reciban por concepto de retiro, jubilación o invalidez, según sea el caso, que tales pensiones se traspasen a sus herederos conforme a la legislación que las regula. Entonces, se encuentran exentos, según este numeral 6 del artículo 14, los pensionados o jubilados por las pensiones que reciban por concepto de retiro, jubilación o invalidez. O también, aún en el caso de que tales pensiones se traspasen a sus herederos conforme a la legislación que los regula. Nos encontramos en el numeral 7, los donatarios, herederos y legatarios por donaciones, herencias y legados que perciban. Es decir, quienes realicen donaciones que cumplan con lo que establece igualmente la ley de sucesiones y demás ramos conexos, que es la que contempla las partes de las donaciones. Los herederos y legatarios, herederos aquellos que resultan una vez que una persona fallece y entonces dentro de esa declaración universal pues quedan unos herederos, o los legatarios que son aquellos que también heredan a través de un testamento. Entonces aquí nosotros podemos ver que esa parte que se recibe, bien sea a título de donación para herederos o para legatarios, es decir, las donaciones, herencias y legados que ellos perciban estarían exentas del impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque esto se grava a través de otra ley especial, que es la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y demás ramos conexos. Nos encontramos
En el numeral 8 del artículo 14, los afiliados a las cajas y cooperativas de ahorro siempre que se correspondan a un plan general y único establecido para todos los trabajadores de la empresa, es decir, las cajas de ahorro que constituyen planes colectivos de trabajo. Tenemos el numeral 9, que se refiere a las personas naturales por los enriquecimientos provenientes de los intereses generados por depósitos a plazo fijo, cédulas hipotecarias, certificados de ahorro y cualquier otro instrumento de ahorro previsto en la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras. Fíjense en el detalle que solamente aquí nos menciona la exención está dirigida a las personas naturales. Y por último nos indica este numeral 10, las instituciones de ahorro y previsión social, los fondos de ahorro, de pensiones y de retiro, y por los enriquecimientos que obtengan el desempeño de actividades que les son propias. Nos encontramos también un numeral 11 que nos indica las empresas estatales nacionales que se dediquen a la explotación de hidrocarburos y actividades conexas por los enriquecimientos extraordinarios provenientes de valores comerciales, de asociaciones, informaciones, siempre y cuando pues se hagan en virtud de convenios de asociación que dichas empresas puedan celebrar de conformidad con la ley orgánica que reserva el Estado de la industria y comercio de los hidrocarburos. Tenemos el numeral 12, los enriquecimientos provenientes de los bonos de deuda pública nacional y cualquier otra modalidad de título o valor emitido por la República. Y termina este artículo 14 que comprende 13 numerales y un parágrafo único en indicarnos en su numeral 13 que están exentos los estudiantes becados por los montos que reciban para cubrir sus gastos de manutención, de estudio o de formación. Este parágrafo único con el cual concluye el artículo 14 es importantísimo y está previsto fundamentalmente en relación a lo contenido en el numeral 3. ¿Qué contenía el numeral 3? Las instituciones benéficas y de asistencia social. Y nos indica entonces el parágrafo único que los beneficiarios de la exención prevista en el numeral 3 de este artículo deberán justificar ante la administración tributaria que reúnen las condiciones para el disfrute de la exención, en la forma que establezca el reglamento. En cada caso, la administración tributaria otorgará la calificación y el registro de la exención correspondiente. ¿Qué quiere decir entonces este parágrafo único? Este parágrafo único nos indica que todas aquellas instituciones que se forman, que se constituyen como instituciones benéficas y de asistencia social que están contempladas en el numeral 3, además de cumplir con esas características que nos define el numeral 3 y el objeto que debe estar según lo que disponga el artículo 17 del reglamento del impuesto sobre la renta, deben solicitar ante la administración tributaria, es decir, ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIA, que representa la Administración Tributaria Nacional en nuestro país, la calificación de exención a la cual hace referencia este parágrafo único. Esa calificación de exención debe demostrar las características y el objeto conforme a lo establecido a las normas y la administración tributaria debe otorgar la respuesta en el caso que sea procedente o no la calificación de exención del impuesto sobre la renta. Asimismo, a continuación de este artículo referido a las exenciones, y una vez que hemos visto quiénes son los sujetos pasivos, así como los ingresos gravables a efectos del impuesto sobre la renta, es importante entonces conocer que la ley del impuesto sobre la renta contempla tres tarifas impositivas. La tarifa número 1, que se encuentra establecida en el artículo 50 y es aplicada para las personas naturales. La tarifa número 2, que se encuentra establecida en el artículo 52 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se refiere a las personas jurídicas. Y la tarifa número 3, que está contemplada en el artículo 53 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y según la actividad se refiere a la explotación de minas e hidrocarburos. En detalle, estas tres tarifas se corresponden a los porcentajes que son aplicables al enriquecimiento neto gravable, tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. Podemos observar que contemplan diferentes rangos expresados en unidades tributarias
en las cuales, según se correspondan los enriquecimientos netos gravables, alguno de esos rangos, pues será aplicado el porcentaje que corresponda. Igualmente, se muestra el sustraendo, que es aquel que nos permite directamente aplicar el porcentaje que indica la tarifa y restar el sustraendo. Entonces, en el caso de las personas naturales, nosotros nos encontramos que la tarifa número uno comprende desde 0 hasta 6.000 unidades tributarias o más como enriquecimiento neto gravable y comienza con un porcentaje del 6% hasta un 34% como máximo. Así pues, si por ejemplo esta obligación del impuesto sobre la renta a través de su declaración se está aplicando a una persona natural, bien sea por sueldos y salarios, bien sea en el caso de los honorarios profesionales, o bien sea porque realiza actividades comerciales, nosotros debemos entonces ubicarnos en ese artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para conocer en cuál rango estaría su cuantía de los ingresos, cuál sería el porcentaje aplicable y el respectivo sustraente. La tarifa número 2 se refiere a las personas jurídicas y esta tarifa número 2 comprende tres rangos que van desde 0 hasta 3.000 unidades tributarias o más, con un porcentaje aplicable del 15%, 22% o 34% como máximo y el respectivo sustraente. Entonces, si la declaración del impuesto sobre la renta se corresponde, por ejemplo, a una compañía anónima, entonces nos venimos a la tarifa impositiva número 2, ubicamos la cuantía de los ingresos obtenidos como enriquecimiento neto gravable y aplicamos, según se corresponda, el porcentaje que se indique para ese rango de enriquecimiento gravable, que va desde un 15% hasta un 34%. Importante destacar que en el caso de actividades bancarias, financieras o de seguros, la ley indica un parágrafo primero en el artículo 52 que fija un porcentaje aplicable del 40% para las actividades bancarias, financieras o de seguros. Y por último, nos encontramos la tarifa número 3, que está referida a las actividades de explotación de minas e hidrocarburos, con una tasa proporcional en el caso de explotación de minas, un 60%, y en el caso de explotación de hidrocarburos, un 50%. Bien, entonces aquí, desde el artículo 50, nosotros podemos comenzar a observar ¿cuáles son las tarifas impositivas que establece la ley del impuesto sobre la renta? Tarifa 1 para personas naturales, tarifa número 2 para personas jurídicas y tarifa número 3 para quienes realizan actividades de minas e hidrocarburos. Bueno, de este modo hemos tratado nosotros entonces quiénes son los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, recordando que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Personas naturales por la obtención de ingresos, bien sea por actividades comerciales como la venta de bienes o prestaciones de servicio. Los profesionales en el libre ejercicio a través de los honorarios profesionales y los ingresos que se obtienen bajo relación de dependencia, como en el caso de asalariados. Luego nos encontramos las personas jurídicas que no se constituyan por el Código de Comercio, que constituyan una persona jurídica. Y nos encontramos cuáles serían los enriquecimientos gravables. Tenemos venta de bienes, prestaciones de servicios, ingresos por alquileres, ingresos por honorarios profesionales, ingresos por actividades comerciales, ingresos por sueldos y salarios, ingresos por alquileres, y en su mayor parte el gran universo de actividades pues origina impuestos sobre la renta. ¿Cuáles actividades no van a estar sujetas al impuesto sobre la renta? Bueno, las que se establecen o las que se mencionan en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos indica cuáles son las exenciones en materia de impuestos sobre la renta. Este artículo comprende 13 numerales y un parágrafo único, dentro del cual nosotros hicimos lectura de cada uno de ellos y resaltamos cuál es su aplicación en la práctica. Es importante tomar en cuenta el numeral 3 referido a las instituciones benéficas y de asistencia social,
el cual se concatena con el artículo 17 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta, que nos define qué es una institución benéfica y de asistencia social, y además con el parágrafo único del artículo 14, en el cual se señala la solicitud de la calificación de exención ante la Administración Tributaria Nacional. De este modo, entonces, hemos tratado los aspectos referidos a los sujetos pasivos, a los enriquecimientos netos gravables y las correspondientes tarifas impositivas. Les agradezco su atención. También informo que ya se encuentra disponible la actividad número 3 en el aula virtual, pues en la cual ya la próxima semana estamos en la semana de presentación de la misma. Por cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier aporte, pueden realizarlo a través de la mensajería de texto dispuesta en el aula virtual del IETSIL, con mucho gusto para atenderles. Agradecida por su atención. Feliz tarde para todos.